Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la sesión de asesoría académica del curso de física correspondientes a la semana 11. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer con respecto al tema. Se trata de, a ver, potencial eléctrico y condensador. En caso de no haber preguntas muy particulares, voy a empezar a resolver los problemas primero domiciliarios en orden secuencial y luego cada cuarto de hora voy a hacer adicionalmente un problema de clase, tal como lo debió explicar un profesor en el horario regular del curso de física. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Y en caso que no, se me indica que yo debo estar resolviendo problemas. Y esta es la solución al problema número uno. Primero domiciliario y luego de clase. La pregunta dice, en cada vértice de un triángulo equilátero de 12 centímetros de lado, se ubican partículas con cargas Q igual 4 microcoulomb, como se muestra en la figura. Determine la energía potencial electrostática del sistema. Podemos, se esquematizó el triángulo equilátero, todos los lados son iguales, 12 centímetros, y se trata de encontrar la energía potencial electrostática del sistema. La energía potencial electrostática se toma considerando los pares, ¿no? Q1 con Q2, Q2 con Q3 y Q1 con Q3. Todos los pares posibles. Si considero partícula con carga 1, partícula con carga 2 y partícula con carga 3, la energía potencial eléctrica del sistema es la energía que tuviera en todos los pares posibles. Hay tres pares posibles, ¿no? El enunciado está ahí. La energía potencial eléctrica del sistema es K, constante de Coulomb, producto Q1 por Q2 entre la distancia. Constante Q1 por Q3 entre la distancia de más carga, producto de cargas Q3 por Q2 entre la distancia. He puesto D en el denominador común como factor común porque para las tres interacciones a pares tienen la misma distancia, tanto para 1, 2 como para 2, 3 y para 3, 1. La distancia para todos los casos es 12 centímetros. Deben tener siempre el profesor, es el primer tema que debió haber explicado, ¿no? Entonces, simplemente álgebra básica, como las cargas son las mismas, Q1 es igual a Q2 es igual a Q3, todas son 4 microcoulomb. Esto será igual 3 veces constante, producto de cualquiera de estas cargas al cuadrado entre la distancia. Esa es la diferencia entre potencial y energía potencial eléctrica. No es entre D cuadrado, sino entre D nada más. Además de que es una cantidad escalar. En esto te voy a hacer énfasis el docente. Dando valores, la energía potencial electrostática es constante, ¿no? 9 por 10 a la 9 por 3 entre la carga, 4 micros, 4 por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, entre la distancia, 12 centímetros. En el denominador se ha puesto 12 centímetros. 10 a la menos 2 es centímetros y está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer de muchas maneras, por favor. Lo más simple es poner todo en un paréntesis, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Sería 4 doceavos por 10 a la menos 4 al cuadrado. Cualquiera que sea el método que uses, la energía potencial eléctrica es 3,6 joules. Observando, ¿no? Si tienes alguna pregunta, por favor, no voy a continuar, ¿no? Profesor, La, dígame, señorita, la escucho. sí, Eh, una pregunta. ¿Por qué el 12 por 10 a la menos 2 está elevado al cuadrado? ya, justo este término, ¿no? Sí, este.
Sí. porque es 12 centímetros. Ah, no, no está elevado al cuadrado. No, no, disculpe. Ahí me equivoqué. No, no le considero eso, ¿ah? No, no, no considero eso. Ah, ok, ok. No, disculpe. No está elevado al cuadrado. Lo voy a borrar, ¿no? No, no, ese término, el denominador, no será el cuadrado, no está. Ah, está bien, profesor. Gracias. Gracias por la corrección. Sí, me sigue porque no podría. Gracias por su participación, señorita. Esto no es el cuadrado. Quiero cambiarlo. La máquina me está dando dolor de cabeza. Ah, esta Q entre acá. Oh, sí, puede ser. Ya. No está, esto no está al cuadrado. Gracias, señorita, por su participación. El no cambia. Yo lo he hecho y he verificado, ¿no? Pero hagan ustedes. Y estos factores numéricos, por favor, gracias, señorita, nuevamente. Bien, por favor, sí, interrúmpame en cualquier momento. La pregunta uno de clase es esta, corresponde el tema, ¿no? Dice, se tienen dos partículas con cargas eléctricas, Q1 igual 2 microcoulomb y Q2 es igual menos 4 microcoulomb, ubicadas en las posiciones que se indican en la figura. Determine la energía potencial del sistema. ¿Lo hemos hecho? Ah, no, es otro, ¿no? Determine la energía potencial del sistema. Ahora se dan coordenadas, ¿no? Pero solamente para un par. Me especifican las coordenadas que están, obviamente, que no te van a decir, pero lo que se pide es que sepas la interpretación del gráfico, ¿no? Las distancias en el eje horizontal y en el eje vertical están expresadas en milímetros. Obviamente la distancia entre Q1 y Q2 también está en milímetros. Veamos la solución. No te memorices, te lo van a dar. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 en el SI. Lo primero que calculamos la distancia entre las cargas Q1 y Q2. Obviamente, raíz cuadrada de la distancia en horizontal, 4, 6, 8 en horizontal al cuadrado, más la distancia en la vertical, 6 al cuadrado. Son de teorema de Pitágoras, este es 10, ¿no? 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es raíz de 100 y eso es 10. 10 milímetros, enfáticamente, ¿no? La distancia es 10 milímetros. 10 por 10 a la menos 3 milímetros. Y con eso, obviamente, podremos determinar ahora sí cuál es la energía potencial eléctrica del sistema. En la definición, primer tema que deben haber hecho en clase es constante, producto de cargas entre D. Dando valores, porque me dan los valores 2 micros y 4 micros para Q1, Q2 respectivamente, la energía potencial eléctrica es constante, carga 1, 2 micros, por eso utiliza la menos 6, por Q2, 4 micros, negativa. Una carga es positiva y otra carga es negativa. Por favor, son diferentes los signos, estos se deben considerar, ¿no? La energía puede ser positiva o negativa. No es igual un chico y una chica, se van a atraer, ¿no? De un chico, se van a repeler. Sí, el signo es positivo para uno, negativo para el otro, y la distancia es 10 milímetros. Hemos calculado en la primera parte, solo resuelve con paciencia, y verifica que es menos 72 joules. Miren, en un par de minutos, si tuvieran alguna duda con respecto a la primera pregunta, tanto domiciliaria, de ejercicios domiciliarios, como de problema de clase. Eso es explicar si es que ustedes lo consideran relevante, ¿no? Aquí lo interesante es calcular la distancia entre Q1 y Q2, ¿no? Esto
lo relevante aquí es, Profesor, no es menos 7,2. a ver, 9 por 2, 18, menos 4 entre 10, menos 22, eso como está en el problema planteado. Y lo reviso, no sea problema. Menos 7,217. Voy a ver cómo está en su escenario original, de repente se desplaza, ¿no? Pregunta 1. Menos 22 joules está la teoría. Revisa, señorita, pero es el método, No, pero a la hora de efectuar, porque arriba queda 10 a la menos 3 ya sí, y abajo también se cancela. Y sí. queda menos 72 entre 10. A ver, 9 por 2, 18. Por 4, 10 por 4, 72. Entre 10, 7,2, ¿no? Sí, porque acá queda, arriba queda, esto pasa arriba, 12. 12 por 12 queda 0. Sí, 72. 72 entre 10. Sí, cámbialo, por favor. Sí, 7,2. Lo que verifico, no, lo han copiado tal cual, nada más. Sí, porque es 9 por 2, 18, por 4, 72. Entre 10 y 7,2. Ya está lo que le doy. Entonces, lo siguiente, y ustedes, bueno, pues, ya. No hay clave, entonces pongan menos 7,2, 7,2. Lo han copiado tal cual, ¿no? ¿Alguna otra parte? Por favor, participen, siempre es bueno para verificar la coherencia de la solución. Profesor, ¿puede hacer el ejercicio 6 de propuestas? Claro, domiciliarios, ¿no? Claro que puedo Sí. hacerlo. Este, Ajá, ok, bien, luego por partes, pero te explico brevemente, ¿no? Por partes. A ver, brevemente, o sea, lo voy a dar 2, 3 minutos, no los 5 que corresponden a un esquema regular. Se tiene este arreglo de condensadores C1 de 5, C3, C4 y C2 están, una rápida mirada, están en paralelo. Determine la carga eléctrica que se almacena en el condensador C2. Miren, al resolver, este es C2, C3 y C4 se ha reordenado para tener este mismo esquema. Este punto se junta y estos 3 puntos se juntan, ¿no? Para tener este mismo esquema. De manera que C2, C3, C4 aparecen en otra representación, pero más simple de esquematizar. Si esto es así, la capacidad equivalente es, en principio, parcial. C2 más C3 más C4, comienzan en paralelo. Una simple suma, 6 más 10 más 4 es 20, ¿de acuerdo? 20 litros. ¿Hasta ahí me sigue, señorita? sí, profesor. Listo. Ahora, este, esta capacidad equivalente parcial y C1, el primero, están en paralelo, están en serie. Encuentro la capacidad equivalente a estos dos. La capacidad equivalente es
producto entre suma. 20 por 5 entre 20 más 5. Y este es 4 microcoulombs. O sea, todo este sistema es como si tuviera un solo condensador de 4 microcoulombs. Hasta ahí, señorita, Sí, profesor, sí. listo, no hay problema. Vamos a la segunda parte. La carga eléctrica del sistema. Capacidad es carga entre diferencia de potencial, ¿verdad? Y entonces la carga es capacidad por diferencia de potencial. Si quiero la carga eléctrica que almacena todo el sistema, la calculo. 4 por 20, porque todo el sistema tiene 4. Y la diferencia de potencial que alimenta es 20, es 80 microcoulomb. ¿Hasta ahí, señorita? Sí, profesor. Listo. ¿Cuánto es la tensión en C1? La diferencia de tensión en C1 es la carga entre C1. Primero le doy una rápida mirada y luego lo reviso. La diferencia de potencial en el primer condensador C1 es carga entre capacidad. Al dividir con cargas 80 en la capacidad, tengo 16 voltios. Y la diferencia potencial en los otros tres condensadores que están en paralelo es 20 original menos estos 16, 4 voltios. Para los tres condensadores C2, C3 y C4, cualquiera de ellos, la capacidad es carga, la carga es C2 por diferencia de potencial. Para C2, para el condensador 2 es capacidad 2 por diferencia de potencial. ¿Le quedó claro? ¿Algún punto Sí, lo... profesor. ¿Cuándo Dígame. se pueden poner así en paralelo? Ahí, ¿Cómo pues, este esquema? ajá. Es que este punto es el mismo, mire, este punto es igual que este punto. Mientras no haya nada entre ellos, usted lo puede eliminar. Lo junta nada más hacia arriba. Y este otro punto, observe, es como decir abajo. Ya, esto es, como dicen, gajes de oficio, ¿no? Trucos de artista. Y al poner los puntos que están al mismo potencial, lo que tenemos es este mismo esquema. Esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá. Eh, no hay trucos. Lo que pasa es que si no ha visto este esquema anteriormente, le va a parecer un poquito novedoso, ¿no? Pero es como jalar de aquí para acá, que esta parte lo junta y hay un arriba, y estos tres lo junta y hay un abajo. Y esto es igual a esto, ¿no? Es práctica, ¿no? Entonces, cada problema es bien particular. El problema que en física es que somos inductivos, es decir, de lo simple pasamos a generalizar. Es válido para todo tipo de estructuras digo, eléctricos y electrónicos. Esto corresponde. A ver, el problema es que explicarles todos circuitos eléctricos se ve ingeniería electrónica, eléctrica, en tres ciclos, ¿ah? Eléctricos uno, eléctricos 2, eléctricos 3. A nosotros nos dicen, en una clase de 15 minutos o 20, hará todo, ¿no? No es tan simple. Por eso es que un poquito cuidado de pasar, ¿no? Ok, vuelvo, por favor. Si me entendió, no tiene más una señorita con respecto a eso. No, profesor, gracias. Ahora, si usted por participar, hagamos ahora la pregunta 2 de ejercicio domiciliario. Dice, una partícula con carga eléctrica Q genera superficies equipotenciales a distancias R, 2R y 3R, como se muestra en la figura. Si el potencial a 2R es 300 voltios, a 2R es 300 voltios, determine la diferencia de potencial entre los puntos A y B, respectivamente. Bien, vamos a determinar el cálculo de potencial eléctrico entre los puntos A y B, porque es lo que me pide. Hago un tema básico. Yo sé teoría. El potencial se define como constante por carga entre R.
Si prefijo la carga, o sea, si esta carga Q ya está prefijada, el producto de esta constante por esta carga va a ser constante. Y lo que va a cambiar son los voltajes V por la distancia R, que debe ser siempre igual a esta constante. Esto es lo relevante que uno debe saber para tratar de entender la resolución de este problema. Entre A y B, potencial de A por R es 300, 300 voltios, 300 por 2R. ¿No? 300 punto el potencial en A por la distancia R debe ser 300 por 2R, ¿no? Igual que esto, 300 por 2R. Ya tengo un potencial de 300 voltios y la distancia de 2R. Entre el primer potencial A y el potencial en el centro. Ahora, si tomo el segundo potencial A, de acá que puedo tener, obviamente el R se elimina y tengo que el potencial en el punto A es 600 voltios. De la comparación entre el potencial de A y el que está prefijado para este punto, este sector central, tengo que el potencial de A es 600 voltios. También la relación A por voltaje por distancia R es una constante, se cumple para el tramo central y el último tramo. 300 voltios por 2R, tramo central está a 2R, como el potencial en B está a 3R. Potencial en B es continuo a 3R. Y tengo potencial en B es eliminas el R, 300 por 2, 600, entre 3, 200 voltios. Potencial en A, entonces 600 voltios, potencial en B será 200. Concluimos la diferencia de potencial. Potencial en A menos potencial en B es 600 menos 200. Es igual a 400 voltios. ¿Alguna duda, por favor? Aquí lo relevante, lo que se dijo, ¿no? A poder R es una constante. A por Q debe ser siempre constante. Es evidente, ¿no? Vamos a hacer otro problema que nos muestre ya gráficamente. Porque, obviamente, esta carga, que acá está de azul, no va a variar. Y este valor K es constante. Esta es una constante. El producto debe ser constante. O sea, cualquier B por R será una constante. Ese truquito hemos usado para primero, dado el potencial central, encontrar el potencial en A y luego el potencial en B. Cualquier duda, por favor. No me interrumpan en cualquier momento. ¿Ah? Vamos a la pregunta número 2 de clase. Dos partículas idénticas con cargas eléctricas de 60 microcoulomb y 40 microcoulomb, respectivamente, si las partículas se ponen en contacto y luego se separan 120 centímetros, determine el potencial eléctrico en el punto medio del segmento que la une. Uso el principio de conservación de la carga, ¿no? Siempre la carga inicial debe ser igual a la carga final. La carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Inicial, 60 micros y menos 40 micros. Esto debe ser la configuración final. El exceso de carga se redistribuye en las esferitas, en los cuerpos o las partículas. Q para uno y Q para el otro. Es decir, Q debe ser 10 microcoulomb. Al separarlas, voy a tener 10 microcoulomb
exceso para cada partícula, ¿no? Ya cargada. Ahora sí, calculamos el potencial eléctrico en su punto medio. El potencial en el punto P será el potencial de uno más potencial 2. Constante por carga entre distancia más constante por carga entre distancia. La carga es la misma, que es microcoulomb, y la distancia también es la misma, porque en el punto medio, ¿no? La palabrita en el punto medio se está pidiendo el potencial eléctrico en el punto medio del segmento que une el potencial en el punto P es dos veces constante por carga entre distancia. Donde decide poner énfasis, a diferencia de la semana anterior, que el potencial es una cantidad escalar. No hemos puesto en ningún momento, ni vamos a poner conceptos vectoriales direccionales para el tema de potencial y de condensador. Hago el cálculo dos veces, 9 por 10 a la 9, la constante por la carga, 10 micros, por eso es 6 menos 10 a la menos 6, entre la distancia, 60 centímetros, 60 por 10 a la menos 6. Revisando los cálculos, 3 por 10 a la quinta, ¿no? Se va a 11, 10 a la 11, 10 a la menos 6, y queda los términos, ¿no? Eliminamos los 10, 9 por 18 entre 6, 3 grados. 3 por 10 a la quinta. Pues digamos, calma, y el potencial es 300 kilos. Si lo pongo en kilos, mm, traten de ser versátiles porque les pueden pedir en kilos, en mega. La respuesta puede estar dada de varias maneras y tú tienes que encontrarlo, ¿no? La respuesta general es 3 por 10 a la quinta, voltios. Cero particular es 300 kilovoltios. La clave, la respuesta de. Obviamente esto es como si tuviera una bolita de 10 y otra bolita de 10 a una distancia de 120. Me están pidiendo en el punto central, ¿no? 60 centímetros de uno, 60 centímetros de otro. Esto es lo que me pide, ¿no? ¿Cuánto hay el potencial del cálculo? ¿En qué punto? En este punto, en el centro. A 60 centímetros de uno y a 60 centímetros. Simplemente se suman los potenciales. Punto medio. 60 centímetros, 60 centímetros. ¿Alguna pregunta? Pueden interrumpirme en cualquier momento. Si un avance de alguna pregunta, también me lo dicen. Pero yo regularmente hago una pregunta cada 15 minutos. Es decir, media hora ya he hecho recién dos problemas, ¿no? La siguiente media hora haré dos problemas más porque yo me voy a quedar las 2 horas de reunión, evidentemente. Si quieres adelantar cualquier problema, me lo dice. No hay ningún problema. Puedes participar. Ah, disculpen, dando preguntas en el chat. Ya lo he hecho el problema 6, señorita Ariana, si tiene. Pero mejor que lo haga en clase, ¿no? Mejor que me diga que yo prefiero que participen, porque la clase sincrónica es diferente de la clase asincrónica. Yo le puedo responder en tiempo real, ¿no? Y digo sí o no a lo que se puede ver experimentalmente. Yo hago una calculadora, si algún cálculo falta. Bien, ahora sí tiempo de explicar la pregunta 3 domiciliaria. Primer enunciado. Hasta ahí. Una partícula con carga eléctrica Q igual 7 microcoulomb, la carga pequeñita, Q minúscula, 7 microcoulomb, se traslada lentamente desde el punto A hasta el punto B, tal como se muestra en la figura.
Si la partícula con carga eléctrica Q igual más 3 milicoulombs se encuentra fija, determine el trabajo realizado por el agente externo. Obviamente vamos a mover esta bolita de carga Q minúscula desde un punto que tiene un potencial A hasta otro punto que tiene potencial B. El profesor debe habernos explicado que el potencial es independiente de la diferencia de potencial entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Yo puedo traer una línea horizontal y luego una vertical, o una línea vertical y luego horizontal, o esta trayectoria sinuosa, ¿no? La diferencia de potencial entre los puntos A y B es independiente del camino. Creo que se llama ecuaciones transformadas, ¿no? Un sistema conservativo. Bien, numéricamente se puede calcular el potencial en el punto A, este primer punto, como producto de la constante por la carga Q. Esta carga Q mayúscula es la que produce el potencial, tanto en el punto A como en el punto B. Es constante por carga con mayúscula entre distancias. Constante 9 por 10 a la 9, la carga 3, para que genera este Q es 3000 coulombs, porque esto es por 10 a la menos 3, entre la distancia. 0,3 metros es 3 por 10 a la menos 3. El 3 se elimina, me quedo solamente 9, ¿no? Y verifiquen que la potencia es 9 por 10 a la 7. 10 a la 7, verifíquenlo, ¿no? Es el potencial en el punto. También podemos, bajo el mismo proceso, determinar, calcular el potencial en el punto B. Constante por carga entre esta distancia no es la misma de la anterior, constante 9 por 10 a la 9, la carga sí es la misma, pero esta distancia debe ser distancia 2. Distancia 2, distancia B. Ahora la distancia es 0,7 metros, o 7 por 10 a la menos 1. 9 por 3, 27 entre 100. Verifiquen como término. Las potencias son las mismas, 27 séptimos por 10 a la 7 voltios. ¿Para qué hago estos cálculos? Para determinar el trabajo realizado por el agente externo. Ahora sí, el trabajo para ir de un punto A a un punto B es la carga A, esta carga minúscula, por la diferencia de potencial entre el potencial final, potencial en B, menos el potencial inicial, potencial en A. Dando valores, Q minúscula, la carga pequeña es 7 microcoulombs y potencial en B es 27 séptimos menos potencial en A 9. O 10 a la 7. Y ustedes pueden verificar que el trabajo para trasladar esta carga de prueba pregunta sale menos 361. ¿No? Que no tiene bajo el signo, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo. Eso depende de cada problema. Que pueden dar carga positiva, carga negativa, Q mayúscula, carga positiva, Q carga negativa, para Q minúscula. Y tienes que hacer el trabajo de hacer cada uno de los cálculos, porque son 4 tipos de interacciones. No son tan simples, pero bueno, tienen el contenido. Y si te han explicado bien el colegio, o sea, debes tener menos dificultades, pero si no, trata de entender lo máximo posible, por favor, porque esta es una complementación de lo que ha dicho el profesor de teoría, ¿no? El profesor de teoría debe haber hecho este problema. ¿Alguna pregunta anteriormente? ¿No? Por favor. En teoría, el profesor debe haber hecho este problema. Se tienen dos partículas electrizadas, fijas, con cargas Q1 igual más 12 nanocoulombs, Q2 igual menos 8 nanocoulombs. Observen los potenciales, por favor, tal como se muestra en la figura. Si la separación entre las partículas es 5 centímetros, determine el potencial eléctrico en el punto P. Los potenciales pueden ser positivos o negativos, pero se adicionan escalarmente.
Obviamente, si la carga 1 es positiva, generará un potencial positivo. La carga 2 es negativa, producirá un potencial negativo, ¿no? Vamos a la solución. Calculamos el potencial eléctrico en el punto. Obviamente, el potencial total en el punto P es el potencial debido a la carga 1, B1 positivo, más el potencial debido a la carga 2 potencial. Hay que sumar los potenciales. Es decir, el potencial en el punto P algebraicamente será constante carga 1 entre distancia 1, más constante carga 2 entre distancia 2. Algo más, me dicen, la separación acá es 5 centímetros. Y este es un triángulo, si este es 5 centímetros de hipotenusa, evidentemente al ángulo de 37 se oponen 4 centímetros, 3 centímetros del lado menor, y la distancia entre P y Q2 será 4 centímetros, ¿no? 3 triángulos de 3, 4 y 5. Hay cosas que ya a este nivel, estamos casi más del 55%, 60% prácticamente del curso, ya se vio haber aprendido en las 3 primeras semanas. Bien, ahora numéricamente. Esto es constante, 9 por 10 a la 9, carga 1, positiva, 12 por 10 a la menos 9, entre distancia, 3 por 10 a la menos 2 centímetros, ¿no? Lo que dije, de la carga 1 al punto P, si este ángulo es 37 grados, y la distancia es 5, acá debe ser 3. Más constante, carga 2, que es negativa, menos 8 por 10 a la menos 9, entre distancia, complementariamente, por default, esto debe ser 4 centímetros. Efectuando las operaciones, tú puedes verificar, está rápido, ¿no? 10 a la 9 y 10 a la menos 9 se eliminan en ambos términos. 9 por 4, porque 2 entre 3, 4, 36. Aquí 9 por 2, 18. 36 menos 18, esto es positivo 36 y esto es negativo 18, ¿no? Verifícalo. El potencial en el punto P es 18 por 10 al cuadrado, es decir, 1800 voltios. O lo pones así, o en mil o un kilo, como te lo pida, ¿no? Si es kilo, es 1.8 kilovoltios. Depende del tipo de solución que te den. La clave C de casa. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Y si este 5, a este lado menor, que pone lado de 3, y este otro lado, un lado de 4. Triángulo clásico de 4. Pero por favor, estos ya son puntos. Si tú ves la figura, ya si estás postulando a San Marcos, debes haberlo dominado, ¿no? Triángulo notable 3, 4, 5 es, lo miras y lo haces, ¿no? Centímetro. Esto todo acá, ¿no? 3 centímetros. Míralo, 2, 4 centímetros. Centímetros. La distancia está en centímetros. Cuando aplico la ley de Coulomb, las unidades deben estar en ese sistema internacional. Sí, las cargas en Coulomb, no importa que sea mil, micro, nano, la obligación es pasarlo a SI. Y las distancias en metros. Eso compete a nuestra habilidad, pericia y orden en el manejo de la información que se te va a pedir, ¿no? Las fórmulas son complicadas, pero obviamente hay alumnos que aprenden a ser ordenados y sistemáticos, pero también se equilibra. Te puedo decir que lo hagas, cuánto lo hagas ya es cuestión de cuánto te dediques. Dedicas un poquito más. Al final, al principio, los datos son muy desordenados, pero luego cuando uno establece una lógica, ya lo hace más mecánicamente.
Tenemos una. Yo no sé escribirlo, ¿cómo? No los escucho, pero pregunta, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Puedes saber el 3? Sí, lo acabo de hacer, ¿no? Por el 3 de propuestos lo acabo de hacer, tanto 3 de propuestos como 3 domiciliarios. No será problemas. Yo hago primero el domiciliario, esto hecho, domiciliario, ¿no? Y luego complementariamente hago el ejercicio de clase, ¿no? Lo que acabamos de hacer. So, en cualquier momento me interrumpen si algún tema nuevo te interesa, ¿no? Pues yo vamos a seguir el orden de prelación, el orden de la información. En la primera hora debo hacer los 4 primeros problemas, domiciliarios y de clase. Pero si tienen un adelanto, el adelanto es de 2 o 3 minutos, o sea, un vistazo general para que ustedes revisen nada más. En un minuto. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos con el problema 4. El orden secuencial es ahora resolver, explicar el problema 4 domiciliario. Entonces, vamos a la explicación del problema número 4. Es este. Función simple. En la figura se muestran las líneas de fuerza de un campo eléctrico uniforme E y 3 superficies equipotenciales A, B y C. Si el potencial en el punto A es 100 voltios y el potencial en el punto C es 20 voltios, determina el potencial electrostático en la superficie equipotencial B y la magnitud del campo eléctrico. Obviamente esto es teoría, ¿no? El potencial siempre disminuye en la dirección del campo. Por eso, en los puntos más cercanos al campo, cuando empiezan 100, luego al terminar 20, luego se da 5, 4, 3. El campo se propaga hacia el infinito, pero va disminuyendo hasta hacerse cero, ¿sí? Además, supongo que el campo es homogéneo. Bien, vamos a resolver. Analizamos el campo eléctrico en las superficies equipotenciales, entre A y B y entre B y C, porque me dicen las distancias son entre A y B 50 centímetros, entre B y C 30 centímetros. ¿Listo? ¿Cómo defino el campo eléctrico? Teoría A, el campo eléctrico entre dos puntos, esto es experimental, lo hacemos en laboratorios de física, es diferencia de potencial entre la distancia. Esto es parte del laboratorio, ¿no? Lo hacemos siempre, todos los semestres,
en los laboratorios de la facultad. Entre los puntos A y B, entre A y B, 100 menos potencial en B, la diferencia de potencial entre los puntos, entre la distancia, 50 centímetros. Este es el campo, ¿de acuerdo? Los puntos A y B. Entre los puntos A y C, lo mismo. 100 menos 20, porque yo sé que el C vale 20, ¿no? Entre distancia 80 centímetros de A a C, por su motor. El campo es el mismo. Luego, si el campo es el mismo, la primera correlación debe ser exactamente igual a la segunda correlación. Y tengo planteada esta igualdad. Esto es rápido, pues se van los 10 a la menos 2, se van los 10 menos 2, en 0, y rápidamente se obtiene el potencial en B es, lo verificas, 50 voltios. Y si incluyes 50 voltios acá, ¿no? 100 menos 50 entre 50, el campo eléctrico es 100 voltios por metro. Esta es la solución a la pregunta domiciliaria número 4. Y lo relevante es esto, ¿no? El campo eléctrico, como lo defino, así lo defino. La diferencia de potencial entre los puntos. La diferencia del campo eléctrico en función, la relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial. Esa es teoría. Eso debe haber hecho en clase. Se define la diferencia de potencial entre dos puntos al valor del campo eléctrico por la distancia, ¿no? Campo eléctrico por la distancia. Esto es lo que hacemos en el laboratorio. Exigimos para un alumno lleve el curso de IPC, magnetismo en la universidad, modelo en el cual el alumno determina numéricamente cuánto es el campo eléctrico. No es una cosa que se ve así nomás, una cosa que parezca medio brujería, magia. No, no. Estos son datos exactos para campos eléctricos. Veamos un campo eléctrico, se determinan valores para determinar valores precisos en el punto A, en el punto B y en el punto C, ¿no? Se dice cuál es el campo eléctrico. Y podemos determinar cuál es la diferencia potencial entre cualquier región, aun cuando no hayamos calculado, ¿no? En este caso tengo el de A y de C, aun cuando no haya calculado, si no haya tenido la medida experimental en el punto B, puedo calcular el potencial en el punto B, ¿no? Entonces, voy a avanzar con el ejercicio número 4 y este es el problema número 4 y los ejercicios de clase. La figura nos muestra una partícula con carga eléctrica Q mayúscula igual más 20 microcoulombs. Determine el trabajo realizado al trasladar lentamente una partícula con carga Q minúscula igual 60 milicoulombs desde el infinito hasta el punto A. Desde el infinito al punto A, ¿no? Definición. Vamos a calcular el potencial eléctrico en el punto A. El potencial en el punto A es constante por carga en la distancia. Constante, es que está superpuesto constante, 9 por 10 a la 9, 20, acá se produce el campo, 20 micro, por eso es 10 a la menos 6, ¿no? Y se ha puesto como, para evitar los problemas, 3 metros. Potencial en el punto P, es simplificar,
por los 18, entre 3 6, eso queda de dígitos. 10 a la 10 por 10 a la menos 6, queda 10 a la cuarta, ¿no? 6 por 10 a la cuarta volt. Es el potencial en el punto P. La otra parte, están viendo. ¿Cuál es el trabajo desarrollado por el agente externo para traer esa partícula Q minúscula desde el infinito hacia el punto A? El trabajo externo que debe realizarse para traer una partícula desde el infinito hacia el punto A es el producto de la carga por la diferencia de potencial. Potencial en el punto A menos el potencial en el infinito. Técnicamente se considera que el potencial en el infinito es cero. Por eso es que dice que el campo se propaga, el campo eléctrico se propaga hacia el infinito. El infinito tiene una forma de definirlo, ¿no? O sea, no es solamente infinito, infinito, no. En física y en teoría de campos, infinito es un punto en el cual el potencial es cero. Ya no es extremadamente lejano, ¿no? No, es un punto que se puede detectar, ¿no? Luego veremos, cuando una persona, en simple, ¿no? Una persona habla a otra. Cuando no te escucho, pues, cuando estás a 30 metros, ¿no? Ese es el infinito para ti, los infinitos acotados. Bueno, en este caso, el trabajo hecho por la fuerza, el agente externo para trasladar desde el infinito, cuando el potencial es cero, hasta el punto A es la carga minúscula 60 mili, hasta el tren, ¿no? Por la diferencia de potencial. 6 por 10 a la cuarta menos, por recalcar, el potencial en el infinito técnicamente es cero. Conclusión, el trabajo externo para traer una partícula desde el infinito hacia el punto A es verificador. 6 por 4, 6 por 6, 36, 3600, ¿no? Sobre un cero. Pues es 36, 360 más un cero, 3601. Acá es 360, ¿de acuerdo? Pero acá es 10 a la menos 3. Por 10 a la cuarta queda un cero. 360. Por 10, 3600. Esto es lo de rojo. Esto es lo de... Cualquier duda, por favor, con respecto a los 4 primeros problemas solamente. De preferencia, no, no solamente, de preferencia, por favor. Si deseas algún avance, yo lo hago, pero lo hago en 2 minutos o 3. En cambio, el énfasis es en el horario regular. En el horario regular, sí, uno trata de ser lo más detallado posible. El alumno no le quiere entender. Ya, ya he hecho la 3, ya he hecho la 3. Cualquier duda que tengan, simplemente expresen, ¿no? Díganlo, ¿no? Los escucho. Pero si no hay preguntas, yo... ah, claro. O sea, yo hasta las 2 horas. 2 horas para 8 problemas de clase es un problema cada 15 minutos. Y detallar las explicaciones a los problemas de clase y también domiciliario. Un avance para lo que aún no han hecho, ¿no? Porque el profesor lo debe hacer bien ordenado, con chiste a colores, de manera que se busque fomentar las explicaciones. Hay muchísimas técnicas y metodologías. Cada profesor usa diferentes procesos de lógica para tratar de motivar a sus alumnos, pero los problemas no pueden cambiar. Los problemas son los mismos.
una observación, algún problema, me dice. Ah, también, para ir votando las observaciones que hace, porque de repente alguien viene y no quiere que le explique de nuevo. Vamos, no hay problema, ¿no? Si lo estoy puesto algo, tratamos de decirlo, ¿no? Ujú. Básicamente, bueno, pues esferitas, pues a distancias de 60 centímetros, ¿no? Esferita 1, esferita 2, a 60 centímetros. Ya, ahora, si no hay quejas, si no hay observaciones, yo asumo que se está entendiendo. Por favor, es que para mí es como cuando usted le enseñan a su sobrino la tabla del 3, la tabla del 2, ¿no? O sea, algo que para ti te parece muy simple. Uno dice, por 10 por 3 es 6. Explícanos, no, es así, no, es facilito. Yo entiendo, que les tuve que explicar a mis hijos que no es tan difícil el tema del físico. No es tan fácil el tema, pero no te puedo decir que es difícil, ¿no? Eso sí, no puedo hacer. Realmente para mí no es tan. Bien, si no hay observaciones, empiezo con el problema 5. Primero domiciliario, que es este. Por favor, si tienen alguna duda, algo previo, particular, simplemente me interrumpen. Yo en tiempo real te resuelvo el problema. Bien, esto también es un esquema gráfico. En física se pide que el estudiante interprete gráficos, es una de las cualidades que debe desarrollar. Interpretación de gráficos, desarrollo de inteligencia espacial y capacidad analítica. La figura muestra la gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia d de una partícula cargada positivamente. Determine el potencial eléctrico a una distancia de 20 centímetros de la partícula. En lo que te dije, ¿no? Particularmente, ¿qué medida? Me dan una gráfica, aparte de una hipérbola. Pero está totalmente determinado que a 25 centímetros el potencial es 120. Me dan la curva, la gráfica, y me dicen cuánto es el potencial a 20. Bueno, el problema es simple, ¿no? Bien, si esto es la definición de voltaje, el potencial de una partícula Q es constante por la carga entre D. Pero bien, para que entiendas esto. D por D siempre debe ser constante. ¿Por qué? A es constante. Q mayúscula es un valor que no va a cambiar. Entonces siempre el producto de voltaje por distancia debe ser constante. Dado dos puntos que es hipérbola, esa figura que se esquematiza es una hipérbola. D por D debe ser una constante. Y se va a cumplir. D por 20 debe ser 120 por 25. ¿Es el problema? Nada más. Tú lo verificas y este es 150 voltios, ¿no? Cualquier duda, por favor.
Esta es una hipérbola. Esta figura es una hipérbola. Hay dependencias, ah, hay dependencias funcionales de tipo parabólico y de tipo hiperbólico. Cuando una variable disminuye conforme otra aumenta, esas dependencias se llaman de tipo hiperbólico. O sea, cuando nos acercamos asintóticamente a D, esto tiende a cero. La continuación sería lo pongo mejor. Esta es una curva que continúa así. La asíntota es así. Para acá. Y esta curva, que es una curva muy graciosa, se denomina una hipérbola. Ya muestra una parte nada más. Pero en toda hipérbola, esto es lo fundamental. Voltaje por la distancia es una constante. Y no va a cambiar. Este es un problema que se ha planteado varias veces. En la admisión, solamente 15% de los alumnos no lo hacen. Mm, lo hacen. Si tú lo entiendes, más que resolver el problema, si tú lo entiendes, eres parte de ese 15%. Es una pregunta. Al menos los problemas de potencial y condensadores son el tema que muchos alumnos ya no lo quieren ver. No sabemos la razón. Pero para nosotros, como te dije, esto para mí es como explicarte la tabla del 2, ¿no? Pero si tú no tienes mucha práctica, hay que aprender a dosificar los tiempos, ¿no? Cualquier duda, por favor, espera un minuto y voy a ver cómo está en el chat, si dice. Claro, ahora no sé por qué. Ya he hecho las 6, hago las 5 de clase. En estos momentos voy a hacer las 5 de clase, señor Carlos. No se preocupe. En las 5, ya hemos hecho la cuarta y esta la quinta. ¿Se refiere a esta, por favor? ¿Este problema de clase? ¿Me lo puede escribir en el chat? ¿Ese? Ok, no sé. Entonces, justo es tiempo para que se lo explique, ¿no? Vamos a ver. En forma secuencial. La figura nos muestra un cuerpo con carga Q, en mayúscula, en la parte gráfica central, en la parte inferior, pero central. Y una partícula con carga Q minúscula, igual a menos 5 milicon, la carga pequeña, que se traslada lentamente según la trayectoria mostrada. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Empecemos con la primera. Si la partícula se traslada desde el punto A hasta el punto B, el trabajo realizado por el campo eléctrico es cero. El punto A hasta el punto B. Verdadero. ¿Por qué? Vemos que el punto A y el punto B están sobre una superficie equipotencial. Y para trasladar una partícula entre dos puntos de una misma superficie equipotencial, no se realiza trabajo. ¿Está claro, señor? Me gustaría que me diga si se puede. La primera, ¿le quedó claro? El trabajo entre dos puntos de una misma superficie equipotencial es C. Señor, si salgo, algo así. ¿La primera parte está claro? Sí, profesor, todo claro la primera. Ok, podemos avanzar entonces. Si entendió, gracias por su participación. Vamos a la segunda. Vamos al segundo. El trabajo realizado por el agente externo es positivo en la trayectoria desde el punto B acá hasta el punto C. Ahora sí, analizamos el signo del trabajo generado por el agente externo, entendiendo que el potencial en el punto B
es mayor que el potencial en el punto C. Evidentemente, que una carga positiva en el punto D tiene más potencial que en el punto C. Conforme uno se aleja de la carga Q mayúscula, el potencial va a ir disminuyendo. Eso dice eso, ¿no? El potencial en B mayor que el potencial en C. El trabajo externo, el trabajo que debe realizar el agente externo para trasladar desde el punto B al punto C una partícula de carga Q minúscula es esta. Carga por potencial en C final menos potencial en B inicial, ¿no? La carga es negativa, y el potencial, la diferencia de potencial es negativo, y entonces esto es positivo. Verdadero. ¿Te quedó un punto más claro? La carga que se mueve, la carga Q minúscula que se mueve, no la que crea el campo. La que crea el campo es Q mayúscula. El trabajo que se debe hacer para mover esta partícula pequeña es Q minúscula. Y el trabajo externo es Q minúscula por la diferencia de potencial. Por eso dice, esta carga es negativa. Y el potencial, obviamente, pasa de mayor a menor y disminuye. Menos por menos llega más. Donde se está analizando el signo de trabajo generado por el agente externo, considerando enfáticamente que el potencial en B, en este punto B, es mayor que el potencial en el punto C. ¿Alguna duda por esto? ¿No? Ya también son conceptos de dominio. Incluso a los alumnos en la universidad se les queda un poco difícil, pero no hay pastillas para aprender física, un poquito de lógica, pero sobre todo orden en la información. La carga es positiva o negativa, no la carga que genere el campo, sino la carga Q minúscula que se traslada a través del campo. En este caso es negativa. Y dos, ¿cómo es la diferencia de potencial? ¿De mayor o menor o de menor a mayor? ¿La diferencia de potencial es positiva o la diferencia de potencial es negativa? Esas dos cosas se están considerando. Y finalmente, si la partícula se traslada desde el punto A hasta el punto C, el trabajo del campo eléctrico es 50 joules. Calculemos. Calculemos el trabajo generado por el campo. C, ¿no? Carga A por potencial en C final menos potencial legal inicial. Valor. La carga negativa A, 5 por 10 a la menos 3, por la diferencia de potencial. 10 mili menos 20 mil. Negativo. No aumenta, sino disminuye. Multiplicas y el trabajo externo menos 50.000. Una cosa es el trabajo hecho por el agente externo y otra cosa es el trabajo hecho por el campo eléctrico, ¿no? Pero te voy a dar una miradita a este tema. El profesor Ricardo también lo voy a volver a explicar con paciencia, teniendo énfasis, porque son cuatro casos, ¿no? Dos diferentes y dos de signos iguales. Cuando es positivo, positivo y negativo, negativo, no hay problema. Pero en otros dos casos hay que interpretarlo con paciencia. Hacer duda, por favor. Profesor, Dígame, le escucho. disculpe, en la proposición 3, ¿cómo sacó que el potencial de nada es 20 por 10 al cubo? Potencial A. Ya, vamos a hacer. mm, Voy a revisarlo. No me la carga.
Y a ver, servicios, semana 2. Voy a revisarlo. Voy a revisar el enunciado, ¿no? Semana 2. Con lo que voy a ver el enunciado formal. De repente, es un dato que ¿no? Patrón, rápida carga Q. Ah, debe ser un dato que lo prefija, ¿no? 20 mili debe ser. El potencial en el punto B es 20 mili. Es un dato que no está incluido. Sí, sí, no está incluido el dato. Si me percato, debe ser un dato que o me da el valor de la carga. Ya deben dar el valor de la carga, ¿no? Si Q es tal, la revisión no se me pasó. Aquí deben dar el valor de la carga Q, que genera estos potenciales. La carga, si te dan la carga a una instancia. Ah, acá, 10 kilovolts. Si esto es 10 kilovoltios, yo puedo encontrar el potencial. Ve acá esto, a 10 kilovoltios, 10 por 2R debe ser potencial en A por R. ¿Tiene lápiz y papel? Señor, ¿tiene lápiz y papel? Sí, sí, Multiplique, profesor. multiplique 10 KB por 2R. El potencial por la distancia es constante. Debe ser el potencial en A o en B por R. ¿Cuánto le sale? 20 KB, ¿de acuerdo? Repito, voltaje Sí, por sí, sí, distancia, profesor. no hace problema. Esa es la idea. Este potencial 10K por 2R debe ser el potencial de A o de B, porque son los puntos, ¿no? Si, no los puntos, si no tienen potencial. Cualquiera de ellos por R. De acá se saca, ¿no? ¿No está así? A ver. Sí, acá está, 10K. A ver, esto es lo primero, ¿no? De acá sale 10 por 2R, que es potencial en B por R. Claro, no se ha puesto acá, ¿no? Obviamente, este 10KB puede ser 20. Pero ya esto se ve, ¿no? Esto hay que resolverlo, ¿no? Entonces asume que esto ya se ha hecho en el problema anterior, pero, ¿no? ¿Dónde se ha hecho? Acá, ¿no? A ver, voy a ver si hay en domiciliario. Sí, acá. B por D, B, el problema 5, B por R, voltaje por distancia, es siempre una constante. Siempre, siempre, siempre. Pues basta que me den un punto y la distancia en algebraica, lo que sea. R, otro lo relaciona, ¿no? Esto es lo que se debe cumplir. Voltaje por la distancia es siempre constante. No sé si quedó claro. 5, lo puedo usar para complementar el signo acá, ¿no? Para que 10 fases no permitan dar que la gente. Sí, si no hay más preguntas, voy a la pregunta 6. Primero de ejercicios domiciliarios y luego voy a borrar esto. ¿Vale? Bueno, puede ser dos o tres.
se tiene una red de condensadores con capacidades C1 igual 5 microfaradios, C2 6 microfaradios, C3 10 microfaradios y C4 4 microfaradios, tal como se muestra en la figura. Determinar la carga eléctrica que se almacena en el condensador C2 al conectar el sistema a un voltaje de 20 voltios. Este voltaje va a ser de 20 voltios. Me dan los valores C1, C3, C4 y C2. Vamos a la solución del problema. Para resolver este problema, en principio, vamos a determinar cuánto vale la capacitancia equivalente de este sistema, considerando que yo lo puedo reducir a este esquema. Si yo junto estos puntos de rojo como arriba y estos otros puntos de rojo como abajo, los juntas nada más, no tienen nada, lo puedo jalar, queda este esquema. Esta representación esquemática que está a la izquierda es exactamente igual a esta que está a la derecha. Es así, ¿no? Es una teoría de circuitos eléctricos básicos. No es nada del otro mundo, sino que si no tienes casos similares, te va a parecer un poquito difícil. Pero es cuestión de acostumbrarse. ¿Qué ocurre? C2, C3 y C4 están en paralelo. Cuando varios condensadores están en paralelo, la capacidad equivalente es la suma. Entonces, la capacidad equivalente parcial de estos es simplemente la suma de el condensador 2 más el condensador 3 más el condensador 4. Al sumar, tengo 6 más 10 más 4 en micros, evidentemente, 20 micro con estos tres paralelados equivalen a 20 micros. Hasta ahí es una parte. Continuar. Ahora bien, C1, este primer condensador, más estos tres que han sido reemplazados por la capacidad equivalente parcial, están en serie. Entonces yo puedo determinar la capacidad total del circuito. La capacidad total del circuito es producto entre suma. Producto 20%. 20 capacidad equivalente parcial de 2, 3, 4 por 5 capacidad de condensador. Entre la suma 20 más 5. 100 entre 25, 4 microcombos. Es lo primero, por favor. ¿Cuánto equivale este condensador como sistema? Como sistema. Listo. Por favor, quédense con esa idea. Ahora, también puedo encontrar cuánto es la carga eléctrica de este sistema. Capacidad de descarga entre diferencia de potencial. Definición que debe hablar el profesor de teoría. Yo quiero la carga que acumule el sistema. Esto es el producto de la capacidad por la diferencia de potencial. La capacidad, lo que hemos hallado, es 4. Por la diferencia de potencial voltios, 20 voltios, esto debe ser 80 microcombos. ¿De acuerdo? 4 microfarads por 20 voltios es 80 microcombos. Esa es la carga total que almacena el sistema. Ahora bien, ¿cuál es la tensión en C1? Voy a salir un ratito para explicar nada más, rápidamente. Miren, acá hay un condensador C1, voy a ponerlo C1. Y todos estos equivalen a como un condensador parcial. Y estos dos, C1 y estos están en serie. Si están en serie, tienen la misma carga. Tanto C1 como capacidad equivalente parcial, como la capacidad total. Hay dos tipos de capacidades, de asociaciones de capacidades, en serie y en paralelo. Si están en paralelo, el voltaje en cada uno es el mismo, pero también es el voltaje del condensador equivalente. Si están en serie,
La carga es común a cada uno de los condensadores y también es igual a la carga del condensador equivalente. Por eso, cuando llego acá, digo, la carga del sistema es 80 micros para capacidad de 1, para capacidad equivalente parcial y para todo el sistema. Por lo que yo puedo encontrar la diferencia de potencial en la primera parte acá. Cuando pase este condensador, ¿cuántos voltios? De los 20, acá es 20. Si tengo 20, ¿no? ¿Cuánto gasta en voltios? Condensador C1. Ya está. Carga entre C1 es 16 voltios, porque la carga es 80. Entre C1, ¿cuánto vale C1? 5. 80 entre 5, 16 voltios. Esto es 16 voltios de diferencia de potencial. ¿Cuánto le queda a cualquiera de los condensadores que están en paralelo? 4 voltios. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos tres condensadores que están en paralelo tienen 4 voltios nada más. Porque el principio de conservación me decía, si ya gasté 16 soles acá, ¿cuánto te queda? 4 soles, ¿no? Este es tu gasto fundamental. De los 20 soles diarios que te dan para tus gastos, gastaste 16, pues a esto solamente que pueden ser diversión, no sé, paseos, cualquier cosa es selección. Lo que te queda es 4 soles, ¿no? Tanto en C2 como en C3 como en C4 hay la misma diferencia de potencial. ¿Cuánto? 4 voltios. Eso para esta segunda parte. La tensión en C2 está, acá lo numéricamente, 20 menos 16, 4 voltios. Tanto para C2 como para C2, C2, para C3 y para C4. Todos ellos están en paralelo y tienen 4 voltios. ¿Cuál es la carga almacenada? La carga es la capacidad por diferencia de potencial. Porque capacidad es carga entre diferencia de potencial. Si yo quiero la carga, C2 por la diferencia de potencial. C2 por diferencia de potencial 24. Y esa es la física. Cualquier duda, por favor. Este ya es un problema que lo preferí dejar en dos partes para no hacerlo en una sola, porque aquí hay bastante constructo, ¿no? Pero, por favor, si algo te queda en duda, me dices y yo lo vuelvo a hacer todo si deseas. Trato de ser, pero lo que pasa es que yo tengo un problema, como cualquier persona que con ustedes les parece muy simple. Repito, el ejemplo es válido. Cuando tú le enseñas a tu sobrinita o sobrinito, tío, explícame la tabla del 2, pues te dice 2 por 1, 2 por 3, ¿no? Te parece obvio, es más o menos, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Solamente, como te digo, orden en la información. Estoy dando más es la información, ¿no? Básicamente es esto, pasarlo a esto. O si no quedó claro, me dices, escrito en el chat también, por si acaso hubiera alguna pregunta. He hecho las 6 nuevas preguntas, pero que hayan comprendido. Si algún punto no quedó claro, me dicen. Esta clase es sincrónica, obviamente ustedes lo pueden ver asincrónicamente, pero está grabado, queda grabado. Pero si tienes alguna duda con respecto a cualquiera de las preguntas, yo trato de verlo muy simple, pero bueno, es lo que siempre hacemos en el laboratorio, ¿no? Y en circuitos eléctricos, uno mira, o sea, lo que ocurre es que uno mira el circuito y ya no lo ve de la manera. Uno mira así y lo liga
En el chip ya lo tiene integrado así. Esto puede estar desordenado, pero tú jalas y dices, bueno, lo jalo que allá y automáticamente aparece así, ¿no? En tu mente pasa de acá a acá, en automático, ¿no? O sea, esto se transforma en esto, obviamente. Si recién lo ves, es como la primera vez que quieras andar en bici, ¿no? Se te va a parecer un poquito difícil. Pero después uno te pregunta si cómo antes, cuando aprendía a manejar la bici, me caía, ¿no? No es nada del otro mundo, pero tienes que acostumbrarte si no has visto problemas así, ¿no? Jalas. Cuando no hay nada, tú jalas y unes los puntos que no hay nada en común. Unes arriba y unes abajo. Y vas a esto. Esa es la idea, ¿no? Estos puntos comunes, arriba, rojo, ¿no? Abajo, azul. Puntos comunes. ¿Por qué? Aquí no hay nada. Entre esos puntos no hay nada. Y si no hay nada, yo los puedo juntar. Y esto es igual a esto. Espero un par de minutos para hacer las 7 y también las 8 en la última media. Pero puedo repetir cualquiera de las preguntas, ¿no? Cualquiera de las preguntas. Aprovecho para borrar todas las votaciones que he hecho. Se supone que cuando yo haga las correcciones lo hago desde cero, ¿no? Bien, de preguntas vamos al problema 6 de clase. Dice, una partícula electrizada se traslada lentamente en la región del campo eléctrico homogéneo desde el punto M hasta el punto N, como se muestra en la figura. Que determine el trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar la partícula de carga Q igual más 5 milicoulomb, un minúsculo 5 milicoulomb. Bien, el mismo criterio, ¿no? Primero calculamos el potencial eléctrico en el punto M. Tenemos en los puntos central y extremo, pero en el inferior no tenemos el potencial en el punto M. El criterio, el campo eléctrico es constante. Potencial en M menos 600 entre D es 600 menos 300 entre 3D. B por D, E por D es igual a la diferencia de potencial. Entre dos puntos está haciendo. Obviamente, al resolver eso, eliminamos D en el denominador del primer miembro y el denominador del segundo miembro. Lo que me quiere es el potencial en el punto M es 700 voltios. Verificar. Con esto, ahora sí, va a calcular el trabajo desarrollado por el campo eléctrico. El trabajo hecho por el campo para ir desde el punto M hacia el punto N es la carga A, respetando su signo, por el potencial final, N, menos el potencial inicial, M. ¿Ah? El negativo, carga 5 por 10 a la menos 3, menos, por la diferencia de potencial, ¿no? 300, final, menos X0. Listo, y el trabajo hecho por la gente externa es lógico. La clave de este problema, lógico.
Profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita, dígame, le escucho. Buenas noches, señorita, le escucho. ¿Podría explicar el ejercicio uno de propuestos, por favor? Claro, propuesto. El ejercicio uno Claro, de claro. propuestos. Domiciliario. Oh, señorita, Sí, profesor, por favor. claro, claro, no se preocupe, no se preocupe. Primero el enunciado. En cada vértice de un triángulo equilátero de 12 centímetros de lado se ubican partículas con cargas Q igual 4 microcoulomb, como se muestra en la figura. Determine la energía potencial electrostática del sistema. ¿Hasta ahí está claro, señorita, el enunciado? ¿Entiende el problema, señorita? Señorita. Sí. Voy a hacer el cálculo de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica de un dispositivo conjunto serie de cargas se calcula así. Se toman las cargas en pares. 1, 2. La energía entre 1 y 2 es constante, carga 1 por carga 2 entre D. Más constante, carga 1 por carga 3 entre D. D es común porque es un triángulo equilátero. Más carga 2 por carga 3 entre D. Como las cargas son las mismas y las distancias también, esto es idéntico, igual, semejante, análogo a que yo expresé esto. La energía, la energía potencial eléctrica es 3 veces constante, cualquiera de las cargas, cualquiera de estas cargas, al cuadrado entre la distancia. Resuelvo. 3, la constante 9 por 10 a la 9, la carga 4 por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado entre la distancia, que es 12 centímetros. Como es centímetros, en el denominador he puesto 12 por 10 a la menos 2. Nada más. Nada más. Y al resolver, verificar que esto es 3,6. La clave C de casa. No sé si le ayudó en algo esta descripción. Sí, profesor, gracias. Claro. Bien. Voy a hacer el problema 7, primero domiciliario y luego de ejercicio de clase, ¿no? Esta es una de las utilidades de los condensadores. Cuando tú usas tu tu celular, normalmente usas un dispositivo de condensador. Bien, el foco que produce un flash en una cámara fotográfica utiliza la energía almacenada por dos condensadores iguales de capacidad 150 microfarads. Determine la máxima energía almacenada que se puede generar con dichos condensadores al contactarse a una fuente de 100 voltios. Máxima capacidad, ¿no? Vamos a la solución. Obviamente, para generar una máxima energía se debe tener la máxima capacidad equivalente. Entonces, entonces estos condensadores se deben asociar en paralelo. Si tengo C1 y C2, al estar en paralelo, simplemente se suman. En serie, producto entre sumas, siempre es menor. Yo quiero tener lo máximo, debo asociarlos en paralelo. Es decir, la capacidad equivalente debe ser C más C, 2 veces C. No hay otra manera. Como cada uno tiene 150 micros, la capacidad equivalente de este sistema de condensadores es de 300 microfarads. Ahora sí, la parte final. ¿Cuál es la máxima energía? Determino el cálculo de la energía. La energía para un dispositivo
para un condensador es un medio C por B al cuadrado. C equivalente, evidentemente, he demostrado 300 micros por el voltaje, que es 100 al cuadrado. Me dice que conecto este dispositivo a 100 voltios. Listo, la mitad 150 por eso la sexta, por 10 a la cuarta, da respuesta 1,5 joules. O 150 por 10 a la menos 2. Clave D de T. Por favor, cualquier duda. Esta es la utilidad del día a día, de la física, ¿no? Otra cosa que llaman condensadores te dan mucha ventaja operativa. Pero, claro, tú no lo has vivido, ¿no? Yo te cuento, cuando yo era estudiante, tenía que tomarme una foto. Los colegios pedían que los niños tuvieran una foto. Pero hace 60 años, yo era un niño en ese tiempo, para tomarte una foto tenías que estar estático al menos 5 minutos. 5 minutos. No como ahora que hace y te mandas un selfie, ¿no? No, era obligatorio. Pedían en toda la República que el estudiante se tome una foto. Ser fotógrafo era una profesión, porque obviamente todo el mundo tenía que estar. Y no todos sabían tomar una foto. No todos podían tomar una foto. Una cámara fotográfica costaba como un auto. Había personas que tenían cámaras, ¿no? Que costaban carísimas. Hoy cualquiera pues agarra su cel, toma una foto, video, ¿no? Pero ¿por qué lo haces? Por los condensadores. Los benditos condensadores acumulan energía y lo lanzan en un 10 milésimo de segundo y dan un brillo instantáneo. En ese 10 milésimo de segundo captan la imagen. En cambio, antes tenías que estar, repito, si no entendiste la cifra, 5 minutos estático. Era reposer a los padres, presentar la foto, quedarte 5 minutos. Si tú eres niño, olvídate. Eso con respecto a la pregunta 7. Si no hay preguntas, voy a ejercicio de clase número 7. ¿Sí? Se desea fabricar un condensador de placas planas y paralelas que almacene una carga eléctrica de 17,7 picocohm cuando se conecte a una fuente de 10 voltios. Si las placas del condensador tienen un área de 2 centímetros cuadrados, determine la separación que hay entre ellos. Obviamente, este es el esquema, ¿no? Un condensador que tiene una capacidad, evidentemente, se asocia a una fuente de 10 voltios. Revisemos las capacidades. Para un condensador de placas plano paralelas, el caso más común de condensadores, la capacidad es epsilon 0 por A entre D. Esto debe ser la carga entre diferencia de potencial. ¿No? Epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12, te lo están dando como dato. El área, 2 centímetros cuadrados, por eso es 2 por 10 a la menos 4, para pasarlo a metros cuadrados, entre la distancia entre las placas, es igual la carga A, 17,7 pico. Lo dije la clase anterior y lo vuelvo a decir. A partir de ahora ya se supone que el término nano, 10 a la menos 9 y pico, sean de tu uso común en la física. Pico 10 a la menos 12, entre la fuente. Resuelves y tienes la distancia, obviamente es 10 a la menos 3 metros. Entonces, con paciencia.
8,85 entre 17,7, 5. Bueno, ya 5 por 2, 10, entre 10. La respuesta es D igual 1 milímetro. Eso con respecto a la pregunta 7. Cualquier duda, por favor. Es lo fundamental, dice, que almacene carga eléctrica. Por eso se estudia un condensador. No por complicarle la vida a los estudiantes, ¿no? Sino porque entiendan. A veces las personas no entienden la diferencia de los tiempos, ¿no? Por eso cuesta mucho trabajo. Ustedes son muy jóvenes, mucho menos de 20 años. No creo que hayan visto un televisor en blanco y negro, es imposible, ¿no? Pero los que hemos vivido ya más de 60 y tantos años, recordamos que para ir al colegio te pedían foto. Decir foto no es como ahora, que tú dices, con 2 soles sacas. No, no, costaba 5 soles, eran 6 fotos, creo que pedían 4 para colegio, pero te daban 6 fotos por 5 soles, pero eran 5 soles. Pero el fotógrafo decía, señor, ven, tráigalo cuando esté calmado, ¿no? Ya todos sabíamos. Al principio los padres no entendían, ¿no? Pero que un niño se quede 5 minutos parado. ¿Por qué? Después de 3 minutos te movías un poquito, esto de repente no te va a quedar bien en tu cabeza, 3 minutos y medio te aburrías y te movías un poquito y decía, el fotógrafo, señor, de nuevo, que se quede quieto ese muchacho, esa muchacha. ¿Qué? ¿Qué pasó, papá? O mamá, ¿por qué te moviste, hijo? No está quieto. No han pasado 5 minutos con ganas de matarte, ¿no? 5 minutos estático para que te capten, ¿no? Claro, usted, como digo, no lo entienden, pero entiendan esto sí. ¿Por qué funciona bien tu ser? Por el uso de condensadores. ¿Qué es un condensador? Un dispositivo que almacena la carga eléctrica y lo libera en un intervalo de tiempo muy, muy pequeño. 1 milisegundo, un 10 milésimo de segundo. Profesor, buenas noches. Buenas noches, dígame. ¿Podría resolver la número 3 de propuestos? Claro. Este, señor, Sí, ok, no sea problema. El enunciado primero. Una partícula con carga eléctrica Q igual 7 microcoulomb se traslada lentamente desde el punto A hasta el punto B, tal como se muestra en la figura. Si la partícula con carga eléctrica Q mayúscula igual 3 milicoulomb se encuentra fija, determine el trabajo realizado por el agente externo. ¿Hasta ahí está claro, señor? sí. Continúa. Ok, ese es el enunciado del problema. Observe que esta es la carga Q mayúscula, la que genera los potenciales. Esta carga Q minúscula se va a mover entre un potencial A y un potencial B. No sé cuánto vale, y entonces lo voy a calcular. De eso trata el problema. El potencial en el punto A, constante por carga entre la distancia. Constante 9 por 10 a la 9. La carga A que genera el campo A, 3 milicoulomb, pero 3 por 10 a la 3. Entre la distancia, 3 metros, 3 por 10 a la 9. 3 y 3 se van, me queda 9 por 10 a la 7. ¿Hasta ahí está claro? Potencial en A. Sí, sí, está bien. Ok, vamos a la segunda parte. También puedo calcular el potencial en el punto B. La fórmula es la misma. Constante 9 por 10 a la 9. La carga que produce el campo, lo que cambia es la distancia.
0,7 metros es 7 por 10 a la menos 1. Es 27, 9 por 3, 27 séptimos. La potencia no cambia. 10 hasta 7 voltios. ¿Digo? Ahora, hay dos potenciales ya calculados y hoy el problema. Cálculo del trabajo realizado por el agente externo. Esta es la fórmula. El trabajo realizado por el agente externo para ir del punto A al punto B es la carga A por potencial final, potencial en B menos potencial en A. Todos esos datos los tengo, reemplazo valores, nada más. La carga que se traslada, esta carga Q minúscula, la partícula que se traslada entre los potenciales. 7 por 10 a la menos 6 positivo, por potencial final, 27 séptimos menos potencial inicial, 9, por 10 a la 7. La solución puede verificar que es menos 361. La clave A1. ¿Es claro? Gracias, profe. Gracias por participar. Si le quedó claro, si tuviera duda, por ¿Verdad, favor, profe? dígame. Había un compañero que estaba preguntando sobre el ejercicio 6 en el chat. Ya. Una pregunta. No, Sí, las 6 de propuesta. Sí, lo he hecho, lo acabo de hacer. Si gusta, te ya, lo ya. repito. Por favor. Lo voy a hacer rápido en 3 minutos, ¿sí? No se preocupe, Ya. pero lo hago rápido en 3 minutos. 6 de propuesta. Lo acabo de hacer, ¿no? Vamos a verlo, obviamente por partes. No tiene sentido. Este es el dispositivo. Esta es la pregunta. Los puntos de rojo van a establecer arriba y los puntos de azules para mí van a establecer abajo. De modo que este sistema para mí es equivalente a este. Determinamos la capacidad equivalente considerando este sistema que es análogo. Este diagrama es equivalente. C2, C3 y C4 están en paralelo. Y C1 está en la rama superior. Como están en paralelo C2, C3, C4, la capacidad equivalente es la suma simple. Al sumar 6 más 4 más 10, 6 más 10 más 4, 20 micros. Eso es la capacidad equivalente parcial de los condensadores paralelados. Ahora, estos condensadores paralelados y el primer condensador están en serie. Yo puedo determinar la capacidad equivalente del sistema. Producto entre suma. Producto 20 por 5. Suma 20 más 5. 100 entre 25. La capacidad de todo ese sistema, 4 microcoulomb. Todo esto. Por lo tanto, yo puedo tener la carga eléctrica del sistema. ¿Cuánto almacena? Un condensador sirve para almacenar carga. Repito, recuérdense. Claro, ustedes no lo han vivido, pero yo sí. Para tomarte una foto, 5 minutos. No había los condensadores de potencia que tenemos ahora. La carga es capacidad equivalente por diferencia de potencial. Ya lo verifiqué. La capacidad es 4 micros. La diferencia de potencial 20, 80 microcoulomb para todo el condensador. Como están en serie, tanto en C1 como en los paralelados, yo puedo calcular la diferencia de potencial. Para el primer condensador, la diferencia de potencial es carga entre C1. Esto es 16 voltios. Para C1 nada más. Obviamente, si gasto 16 voltios, los paralelados tendrán solamente 4 voltios. La tensión en el condensador C2 o C3 o C4 siempre será el potencial total 20 menos 16, 4 voltios.
¿Y cuánto almacena C2? Simplemente la capacidad de 2 por diferencia de potencial, que es 24 micro. No sé si yo le algo la explicación a su compañero. He tratado de ser sintético porque lo he repetido y cuando repito lo hago en 3 minutos, ¿no? Cuando le explico, sí, demoro 5 minutos, el tiempo básico, ¿no? Sí, me faltaba el 7, creo. No, le expliqué 7, solamente me falta el problema 8 de clases. Lo hago. Sí, vamos con el octavo problema de clase. Dice, se tiene un sistema de condensadores con capacidades C1 6 microfarados y C2 igual 3 microfarados. Ah, C2 3 microfarados y C3 8 microfarados. Conectados a una fuente de 3 voltios, tal como se muestra en la figura. Sí, aquí va a hacer esa locura. Para que me mandan. Que tengo C1, C2, C3. Vamos a la respuesta. ¿Cómo resuelvo problemas como este? Bueno, observe, evidentemente que C1 y C2 están en serie, ¿no? Y hago una reducción. C1 y C2 se puede reducir a una capacidad equivalente 1. Producto entre suma. Producto entre suma es 6 por 3 entre 6 más 3. Y eso es 2 microfarados. 6 por 3, 18 entre 9, 2 microfarados. Eso es la capacidad equivalente de los dos condensadores en la rama superior. Parte final. Y ahora, capacidad equivalente de la rama superior y de la rama inferior están en paralelo. Y en paralelo simplemente sumo las capacidades, ¿no? Ahora calculamos el equivalente para el condensador en paralelo. Simplemente sumo, ¿no? La capacidad que obtuve para los dos en serie más el tercero. 2 micros más 8 micros, la respuesta 10 microfarados. La clave de Internet. Por favor, cualquier duda que tengan, he explicado los 8 problemas de clase y todos los problemas propuestos, pero si tienen alguna duda, háganmelo saber. Si algo no quedó claro, estos temas tienen eh, la menor cantidad de respuestas, ¿no? Estos temas, hay dos temas que son duros, ¿no? Hidrodinámica y condensadores. Poco de hacer los estudiantes, ¿no? No sabemos la razón. Obviamente para nosotros parecen muy simples porque ya lo hacemos muchas veces, pero nada es tan difícil que no se pueda aprender, ni tan simple que no se deba saber. Ocurre que ustedes tienen la tecnología a su servicio, pero lo mínimo que deben saber es para qué sirve, cómo los fundamentos básicos de esa tecnología. Porque si es necesario, en caso de que hubiese algún problema, ustedes podrían modificar esa tecnología. Pero si ni siquiera sabes para qué sirve, bien difícil que uses la programación para cambiarlo. Al menos el fundamento. El fundamento bien capacitor es almacenar energía. Cualquier duda, por favor. Ok.
Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.